Cada una de las apariciones del Señor, todas ellas sirven para dejar constancia, certeza, absoluta seguridad de que Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado es que hay vida eterna, hay resurrección. Cristo ha resucitado, el primero de todos, no el único de todos. Hay vida eterna, hay resurrección. Sobre esto se fundamenta nuestra fe, porque la muerte de nuestro Señor en la cruz, si no hubiera sido seguida por la resurrección, habría sido un fracaso. En la muerte estuvo la victoria, porque después de la muerte vino la resurrección. Cristo ha resucitado. Hay vida eterna. No es una cuestión de ideal, de sueño, de qué bonito sería si eso fuera verdad, de cuánto me gustaría a mí. No estamos hablando de un deseo, o de un hermoso deseo, no estamos hablando de una aspiración presente en el ser humano desde sus orígenes y que ha canalizado de muchísimas maneras. Estamos hablando de un hecho histórico. Cristo resucitó. Hay testigos que lo vieron, que le escucharon, que comieron con él, que le tocaron. Cristo resucitó. Cuerpo glorioso, cuerpo resucitado, sí, pero resurrección de la carne. Cristo resucitó, el primero de todos. Hay resurrección, hay vida eterna. Repito, sobre la muerte y la resurrección se fundamenta toda nuestra fe. Porque después aquellos que lo vieron, aquellos que estuvieron con él, que habían estado antes con él, o aquellos que le vieron después sin haber estado antes con él, como el caso de San Pablo, ellos, por decir lo que habían visto, oído, escuchado, tocado, sufrieron persecución, padecieron la tortura, padecieron la muerte, padecieron el martirio, y no les importó, no es que estuvieran contentos cuando eran martirizados, no daban gritos de alegría, el dolor es siempre el dolor, pero ¿qué más daba si había vida eterna? Si pasando el sacrificio de su propia cruz a imitación de Cristo crucificado lograban entrar con Cristo en la vida eterna, ese sacrificio merecía la pena. Si lo hubieran podido ahorrar, por supuesto, pues habrían dicho: yo no tengo ninguna gana de que me torturen, pero entre traicionar a Cristo y elegir la tortura, prefiero elegir la tortura antes que traicionar a Cristo. Repito, porque sé que hay vida eterna. Creo que esto es lo más importante de toda esta semana de la octava de Pascua. Luego, cada aparición tiene un detalle. Cada aparición tiene su propia enseñanza. En esta, la singularidad está en la pesca. No habían pescado nada, dice el evangelista, que no habían pescado nada en toda la noche. Y eran profesionales y estaban ganándose el pan, estaban allí esperando a Jesús, les había mandado ir a Galilea, habían acudido, pero tenían que comer, tenían que vivir. Bueno, se van a pescar porque era su trabajo. Profesionales que no pescan. Esto naturalmente puede pasar. De hecho, seguramente que los pescadores saben qué pasa. Y además, por desgracia, como cada vez hay menos peces en los mares, pasa con más frecuencia. Aquella noche no habían cogido ningún pescado. Bueno, y sin embargo, Jesús les dice, cuando ya están cerca de la orilla, ya han abandonado el centro del lago, y están cerca de la orilla, Jesús les dice: ahora vais a echar la red a la derecha. Podría haber dicho el Señor a la izquierda, o sea, eso, pero dijo a la derecha. ¿Qué significa? ¿Qué ha interpretado siempre la Iglesia con esto? No es una cuestión política. La identificación de un sector político con la derecha, un sector político al cual se le llama la derecha, generalmente en todo el mundo, eso procede de la Revolución Francesa. No tiene nada que ver con lo que aparece en los Evangelios. Pero en los Evangelios sí que hay una identificación con la derecha. Cuando Jesús dice que Él, cuando vuelva en gloria para juzgar, pondrá a unos a su derecha. Eso sí lo dice Jesús. Pondrá a unos a su derecha. Y también dice que el Hijo del Hombre, Él, el Hijo de Dios, se sentará a la derecha del Padre. Era una manifestación de dignidad, de cercanía al que manda. Estoy sentado a la derecha de Dios, o estoy sentado a la derecha del Rey, estoy sentado a la derecha del que es importante, soy, digamos, su sucesor o su segundo. Bueno, pues el Señor dice que pondrá a la derecha a los que van a ir destinados al cielo, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis. Qué apropiado para el tiempo que vivimos. Es decir, el Señor nos está diciendo que echemos las redes en este tiempo de carestía
allí donde encontramos, por un lado, espiritualidad y por otro lado, generosidad. Espiritualidad y generosidad. Es decir, relación con Dios y servicio al prójimo. Echa las redes ahí. No solo solidaridad, no solamente sentimiento de compasión, espiritualidad y solidaridad, espiritualidad y caridad. Echa las redes ahí. Claro que para echar las redes en un caladero que parece ser que tiene muy pocos peces, quizá lo mejor sería poner más peces primero en el lago, es decir, siembra espiritualidad y siembra deseos de generosidad. Crea esto y créalo en la medida de tus posibilidades, al alcance de tus posibilidades, porque no puedes resolver los problemas del mundo entero, no puedes resolver los problemas de la vocación, de la falta de sacerdotes, pero puedes intentar hacer tu parte. Por ejemplo, en tu casa, con tus hijos. Intenta sembrar en ellos estas dos cosas, generosidad y también espiritualidad. Enséñales a rezar y a que ayuden. Enséñales a que se encuentren con Dios y a que se encuentren con su hermano, con su prójimo, por amor a Dios. Si tienen un corazón generoso, un corazón compasivo, un corazón que se siente tocado cuando ve la pena, cuando ve el sufrimiento, ahí puede ser que el Señor haga su trabajo, de llamarle para la vocación, para la consagración, para el sacerdocio, o para la consagración femenina. Si tienen una relación con Dios, si saben rezar, si saben estar ante el Santísimo, si saben lo que significa la adoración, si saben lo que significa que Dios es Dios y que tiene derechos, ahí hay posibilidades de que se produzca el milagro de la vocación. Repito, la situación es mala, malísima, en muchos sitios no hay vocaciones, no hay sacerdotes. Lo que estamos viviendo en estos días de la cuarentena va a ser simplemente un aperitivo de lo que nos espera cuando esto termine, porque muchos sacerdotes han muerto, muchos por edad, otros estarán heridos y afectados, y luego porque cada vez hay menos sacerdotes. Bueno, pues tendremos que preparar el futuro. Y tenemos que preparar el futuro preparando a esos jóvenes, chicos o chicas, que el Señor podrá llamar. Pero ¿cómo los va a llamar si no están preparados para acoger la llamada? Porque aunque Cristo les llame, ellos no son capaces de escuchar su voz. Por lo tanto, el mensaje de hoy, Cristo ha resucitado. Ten esperanza, hay vida eterna. Pero junto a esto, prepara el camino, prepara a la gente, a las personas que dependen de ti, a tus hijos, a tus amigos, y prepárales de esta manera, aumentando en ellos su relación con Dios, enseñándoles a rezar, enseñándoles a confiar en Dios, enseñándoles a llevar una vida piadosa y a la vez enseñándoles a llevar una vida generosa y caritativa. Una persona, un joven que reza y un joven además que sufre al ver el sufrimiento ajeno, tiene muchas posibilidades de acoger la llamada de Dios. Una persona que no es generosa, que es una persona egoísta, o una persona que no es religiosa, que no tiene una relación con Dios y que ha dejado de creer en Dios, difícilmente, aunque Dios le llame, podrá escuchar y seguir esa llamada. Que Dios nos ayude y que así sea.